Atendiendo sus peticiones, la semana pasada le presenté cómo iniciarse invirtiendo en certificados de la tesorería, pero hay muchísimos más activos en los que se puede invertir e ir aprendiendo a hacerlo con propósitos de incrementar su patrimonio. Y el de la familia también, desde luego, contenida en ese patrimonio. Y hoy vamos a conversar con Joan Lanzagorta, coach en finanzas personales y a quien usted ya conoce. Muy buenas noches, Joan. Buenas noches, Raimundo, a ti y al auditorio de Cuentas Claras. Pues como siempre te agradezco esta generosidad con tus conocimientos y como coach en finanzas personales, compártele por favor a nuestra audiencia cómo continuar tomando decisiones para convertir sus ahorros en inversiones. Claro que sí, Raimundo. Como bien señalaste, hay muchísimos activos en los cuales uno puede invertir, pero a mí me gusta tratar de ponerlo en términos sencillos y agruparlo en tres grandes grupos o clases de activos, ¿no? El primero es lo que conocemos como instrumentos de deuda, que es simplemente prestar nuestro dinero a alguien más, quien nos pagará intereses, que ese sería nuestro ingreso, nuestro rendimiento, y nos promete devolver nuestro capital. Los CETES, de los que hablamos aquí en Cuentas Claras la semana pasada, son precisamente uno de esos instrumentos de deuda. Hay muchos otros, pero eso es uno de los de las grandes clases de activos. El segundo es invertir en negocios, ¿no? Y ahí pues también puede haber muchísimas opciones, desde poner un negocio propio o invertir en empresas que ya están consolidadas y que están en crecimiento, y eso es precisamente invertir en acciones, por ejemplo, de empresas que cotizan ya sea en la Bolsa Mexicana de Valores o en bolsas extranjeras. Uno tiene que pensar al invertir, pues hacerlo de manera global, porque aunque en México tenemos empresas muy, muy sólidas en las cuales vale la pena invertir, pues no hay que dejar y no hay que olvidar que muchas de las empresas globales que están revolucionando el mundo, por ejemplo, con tecnología, pues están también fuera de México, y para hacer crecer nuestro patrimonio, pues invertir en esas empresas también puede ser atractivo. Al final, en ese tipo de inversiones que son más hacia una orientación de largo plazo, a uno le va según le vaya a la empresa. Si es una empresa que sigue creciendo tanto en tamaño como en utilidades, pues seguramente el valor de sus acciones también irá creciendo, ¿no? Y el tercer gran clase de activos es lo que podríamos denominar commodities, que también hay una enorme variedad, o sea, desde el oro, por ejemplo, desde los bienes raíces o activos sólidos, hasta trigo, petróleo, e incluso criptomonedas se podrían considerar como esta clase de activos u obras de arte. Yo lo dejo todo en un gran grupo, porque al final son activos que uno compra con el único fin o buscando que se puedan apreciar, o con esa expectativa de que se puedan apreciar en un futuro, ya sea corto, mediano o largo, ¿no? Entonces, cada una de estas tres grandes grupos de activos o formas de invertir, como yo le llamo, tienen riesgos pues muy distintos, ¿no? Y al final, siempre hemos dicho, no existe inversión sin riesgo, pero la gran ventaja es que el riesgo siempre lo podemos controlar. ¿Y cómo lo controlamos? Pues precisamente combinando de estos distintos tipos de activos en un portafolio que primero, como dije, controle el riesgo, es decir, sea adecuado a nuestro horizonte de inversión, a nuestras expectativas y al riesgo que podemos tolerar. Es decir, no de nada sirve que hagamos un portafolio que el día que haya una volatilidad muy fuerte en los mercados nos asuste y nos lleve a tomar decisiones precipitadas. Al contrario, combinar los diferentes riesgos y las diferentes clases de activos para construir un portafolio que al final sea adecuado a nosotros, a nuestra tolerancia al riesgo, y después de que podamos controlar el riesgo, entonces sí buscar maximizar el rendimiento. Desafortunadamente en inversiones, Raimundo, y tú lo sabes bien, mucha gente lo que busca es rendimiento, y es más, muchísima gente ve que a lo mejor una clase de activo o un cierto instrumento específico ha crecido mucho en los últimos años o meses, y empieza a hacer los titulares, ¿no? Y ahí es cuando la gente se interesa en ese tipo de activos, empieza a poner todo su dinero ahí, y usualmente cuando un activo llega a los titulares en las noticias, quiere decir que ya subió demasiado de precio, y seguramente uno lo está comprando ya cuando está demasiado alto. Entonces, uno tiene que pensar siempre no en un activo, sino en hacer un portafolio de inversión considerando o tratando de combinar estas tres grandes clases de activos de las que acabo de comentar, controlando siempre su riesgo y buscando, obviamente, pues que sea una combinación que pueda generar un rendimiento potencial adecuado de acuerdo a nuestro horizonte de inversión.
Claro. Finalmente, Joan, esto quiere decir entonces que la inflación puede comerse el valor de cualquiera de estas tres opciones. En el entorno actual, en el caso de las inversiones en instrumentos de deuda, hay que tener cuidado entonces con la inflación. Totalmente. Y eso que señalas, Raimundo, es muy, muy importante. Realmente de nada sirve invertir nuestro dinero si no le ganamos, aunque sea la inflación. O sea, al final, invertir nuestro dinero tiene como dos partes, ¿no? O dos Sí. objetivos principales, yo diría. El primero es cuidar el poder adquisitivo de nuestro dinero, protegerlo, que eso es más lo que tenemos que buscar en inversiones de corto y mediano plazo, en la medida de lo posible, porque a veces en esos horizontes de inversión Sí, no necesariamente se pueden conseguir instrumentos que le ganen a la inflación, pero por lo menos claro. que la compensen un poquito. Y ya en el largo plazo, obviamente, el otro gran fin de invertir nuestro dinero es precisamente que crezca por arriba de la inflación Sí. y que ese rendimiento de manera compuesta a lo largo del tiempo, pues sea lo que pueda lograr consolidar un patrimonio. Sí, Joan. Sí, Joan. No, pues extraordinarios tus consejos, porque sobre todo ahí en este ambiente inflacionario, esas son justamente las pistas a observar. Te agradezco muchísimo, Joan, como siempre, tu apoyo justamente para continuar apoyando a nuestra audiencia en cómo ya distribuir sus ahorros en estas opciones que hoy nos presentaste. Muchísimas gracias, Joan. Gracias, un placer, Raimundo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva financiera de esta semana, en la que a 4 días del Día del Niño se las dedicamos a ellos para que sigan alimentando sus sueños. Las estrellas de diferentes deportes juegan un importante papel en la niñez, ya que estos son tomados como modelos a seguir por sus habilidades físicas, sus estilos de vida y gran popularidad, lo cual incentiva a que muchos niños sueñen en convertirse en uno de ellos. Si bien es un pequeño porcentaje de niños los que cumplen el sueño de convertirse en reconocidas figuras, es la práctica de un deporte la que permite que muchos de ellos, además de desarrollarse físicamente, se alejen de la violencia, los vicios, tengan buena salud, la oportunidad de estudiar y sobre todo que se diviertan. Algunos ejemplos que ilustran la relevancia del potencial de los niños en la economía del deporte son el astro argentino Lionel Messi, que con apenas 6 años de edad comenzó a practicar fútbol soccer. Poco tiempo le bastó para que sus grandes virtudes, que partían de imitar a su ídolo Pablo Aimar, llamaran la atención de los cazatalentos del Fútbol Club Barcelona, quienes le ofrecieron un contrato para jugar en el club a sus 13 años de edad, además de ofrecerle apoyo para tratar su deficiencia de hormona de crecimiento. Los años pasaron y la historia es bien conocida. Messi es de los mejores jugadores del mundo, y la decisión que tomó el Club Barcelona, apostando por llevarlo a España desde el otro lado del mundo, les ha traído grandes dividendos que, de acuerdo al periódico español Marca, Messi le genera al club entre 130 y 200 millones de euros anuales. Otro caso es el del quarterback Tom Brady, que también a una temprana edad se interesó por el béisbol y el fútbol americano, teniendo como equipo favorito a los 49 de San Francisco, comandados por Joe Montana. Pero fue gracias al apoyo recibido de parte de sus padres y coaches lo que le ayudó a forjar el carácter que se necesita para ser 7 veces campeón del Super Bowl, donde contribuyó a que la franquicia de los Patriotas de Nueva Inglaterra, desde que ganara su primer campeonato en el año 2001, incrementara su capital en un 670% para el año 2020, con un valor de mercado de 4.400 millones de dólares.
En México, un caso inspirador es el de los niños de la comunidad indígena Triqui del estado de Oaxaca, que en el año 2013 fueron aclamados por sus sobresalientes actuaciones en el Festival Internacional de Minibásquetbol de Argentina. Y esto a pesar de jugar descalzos por las condiciones de pobreza que enfrentan en su comunidad. El proyecto deportivo de la Academia de Baloncesto Indígena solo permitió que estos niños estuvieran bien alimentados, educados y que recorrieran el mundo enalteciendo a México, sino que también desarrollaran valores para cumplir sus objetivos, donde varios de ellos buscan alcanzar y concluir estudios universitarios. Pues muchísimas felicidades a todos los niños y los no tan niños este próximo 30 de abril. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta en todo el Estado de México y toda la Ciudad de México y ahora también por el canal 135 de Easy.